Mi esposa, Clara, dio su último suspiro. Y me confió que trajera a su hermana menor de vuelta, y me casara con ella. Todavía recuerdo su mano apretando la mía, con lágrimas rodando por las esquinas de sus ojos. Alex, no puedo estar contigo en esta vida. Deja que mi hermana me reemplace. Sé que ella también te quiere mucho. Después de decir esto, Clara soltó mi mano. Caí en un dilema. ¿Debería casarme con mi cuñada, justo después de la muerte de mi esposa? No, no puedo hacer eso. La partida de Clara me ha causado un dolor inconmensurable. Pero justo en este momento, mi cuñada, Isabel Paz, comenzó a presionarme paso a paso. Cuñado, mi hermana ya se ha ido. Por favor, cumple con su último deseo. Cásate conmigo para completar su voluntad. El deseo de Clara era tener un hijo sano y adorable. El cristal de nuestro amor. Pero después de muchos años de matrimonio, ambos estábamos demasiado ocupados con el trabajo. Y no pudimos lograrlo. Ahora, Isabel quiere ayudar a su hermana Clara a cumplir ese deseo. Es decir, darme un hijo pronto. Cuñado, ¿qué te parece este vestido de seda? A mi hermana le encantaba usarlo cuando vivía. Míralo, me lo puse. ¿Te gustó? Isabel buscó el vestido de seda de Clara y se lo puso. La niña dio unas cuantas vueltas alegremente frente a mí. Isabel se parecía bastante a Clara, ambas eran muy hermosas. Pero Isabel, quizás por ser más joven, tenía un cuerpo más suave y una piel llena de vitalidad. A Clara le encantaba este vestido de seda. Tenía una abertura en la parte de abajo y un escote profundo en el cuello. Desde el escote, vislumbré una piel blanca. La niña Isabel se contoneó seductoramente ante mis ojos, pero no pude evitar fruncir el ceño, porque la expresión en el rostro de Isabel era demasiado deslumbrante. Parecía muy feliz, sin preocuparse en absoluto por la muerte de Clara, incluso parecía esperar con ansias una hermosa vida por delante. No pude responder. Isabel, necesito estar un poco en paz. ¿Me darías tiempo para pensarlo bien? Mi esposa había fallecido hacía solo 3 días, aún no había pasado el 7º día de luto. No quería ser tachado de ingrato y desleal, pero Isabel puso los ojos en blanco. Sonrió pícaramente y se sentó sin permiso en mi regazo, acariciando suavemente mi mejilla, imitando la voz de Clara. Alex, ¿quieres que tengamos un bebé? ¿Aquí mismo? Sus labios estaban carnosos y rojos, y pronunció palabras indecorosas. El aire a mi alrededor se fue volviendo denso con el olor a hormonas. Mientras tanto, el retrato de mi esposa todavía estaba en el altar. Realmente no puedo. Isabel, no hagas esto. Tomé una respiración profunda, apresurándome a presionar el vestido de seda sobre el regazo de Isabel. Justo en ese momento, Isabel gimió suavemente y luego se rió a carcajadas. ¿Qué pasa? ¿No imito bien a mi hermana? ¿O es que no sientes nada? Si fuera mi hermana, estoy seguro de que me habrías abrazado y llevado rápidamente al dormitorio. Ella casualmente usó su dedo delgado para tocar ligeramente mi frente, y luego se contoneó con su pequeña cintura de regreso a la habitación. Suspiré, murmurando instintivamente, no se parecen en nada. Mi esposa, Clara, era digna y virtuosa, aunque con un encanto de 1000 tipos. Era como una belleza clásica. Isabel era completamente diferente. Ella era seductora, sus ojos hablaban y cautivaban a la gente. Una pequeña súcubo. Eran 2 tipos de personas completamente diferentes. No la regañé, no porque mi corazón hubiera cambiado y la estuviera tolerando, sino porque era el último deseo de mi esposa. Ella me había hecho prometer 3 cosas. Primera, que cuidara bien de Isabel. Segunda, que, amándola o no, debía casarme con ella. Tercera, que, pasara lo que pasara, nunca debía regañarla. Por lo tanto, tenía que cumplir mi promesa. Isabel y Clara eran hermanas biológicas, pero Isabel no tenía afecto fraternal por Clara. Esto se debía a que Isabel era la hermana menor de Clara, que había estado perdida durante muchos años, y solo había sido encontrada hacía medio año. ¿Qué tipo de afecto se puede construir en medio año? Es más, Isabel regresó con un profundo odio. Según Clara, cuando Isabel nació, la familia estaba pasando por dificultades, y doña Elena quería un hijo varón, por lo que dio a Isabel en adopción. Desafortunadamente, Isabel no tuvo suerte. La familia que la adoptó también tuvo un hijo biológico unos años más tarde, y quisieron devolver a Isabel. La familia de doña Elena se negó, bloqueando la puerta para que no entrara. La otra parte tampoco. Era fácil. Abandonaron a Isabel y huyeron. Era invierno en ese momento. Hacía mucho frío, e Isabel lloró a gritos afuera, después de llorar por mucho tiempo sin resultado. Doña Elena tuvo que llevar a Isabel de vuelta, y luego la dejó frente a la casa de sus padres adoptivos. En ese momento, Isabel ya tenía recuerdos
Así que se puede imaginar el tamaño del trauma psicológico. Clara me dijo una vez: Alex, nuestra familia realmente le debe demasiado a Isabel. De ahora en adelante, debes cuidarla bien. No importa lo que ella quiera, yo, su hermana, debo cumplirlo. Clara era muy bondadosa. Desde que Isabel regresó, ella le dio todo lo mejor a su hermana menor. Pero pude ver que Isabel tenía una fuerte mentalidad de venganza y una gran necesidad de posesión. Ella lo quería todo, incluso al hombre de su hermana. Era una forma extrema de posesividad. Tanto pensar, sumado al cansancio del día, hizo que sintiera sueño extenderse por todo mi cuerpo. En poco tiempo me quedé dormido. Un rato después, soñé que mi esposa estaba viva, todo como de costumbre. Llevaba su vestido de seda favorito, acostada de lado en la cama, sacudiéndome y llamándome. Alex, despierta rápido, te amo. Ella emitía una fragancia suave, me abrazó la cara y me besó en los labios. Los besos caían como lluvia. Sentí que estaba medio despierto, medio dormido, sin poder distinguir si esto era un sueño o qué. Pero al ver a mi esposa, me sentí muy feliz. Al principio mi cuerpo estaba un poco agitado, como una lluvia que no se había encontrado en mucho tiempo, inquieto. La abracé alegremente, mi nariz percibía un olor dulce. Murmuré el nombre de Clara. Pero inesperadamente, la reacción de esta chica era muy diferente a la de Clara. Ese momento me despertó. Esta no era Clara, sino Isabel. Clara era una mujer reservada, gentil y tímida. Pero esta vez, Isabel tomó la iniciativa absoluta. No tuve más remedio que empujarla. Isabel, deja de alborotar. Debido al acuerdo de las 3 condiciones, no podía enojarme. Isabel, al ver que la había reconocido, fingió ser lastimera. ¿Qué pasa? ¿No te molestó hace un momento? Dime, ¿casi me confundiste con tu esposa? Isabel se acostó a mi lado, justo como una gatita obediente. Pero sus ojos estaban llenos de anhelo. Estaba un poco enojado, y no pude evitar subir el tono de mi voz. Isabel, le prometí a tu hermana que me casaría contigo. Pero podemos esperar a que pase el luto. Estas palabras disgustaron a Isabel. Ella tiene una personalidad muy fuerte. Si se disgusta, es muy terca. Siempre es ella. ¿Acaso no soy más joven que ella? Estás loco. Otros no habrían podido contenerse esta noche. Creo que eres un hombre frío. Sus palabras eran un poco vulgares, lo que estaba relacionado con su falta de una educación cuidadosa. Isabel, enojada, agarró mi manta, la arrojó al suelo, y luego me pellizcó fuertemente varias veces, lo que me despertó por completo. Solo entonces regresó satisfecha a la habitación de al lado. Cuñado, si me extrañas, ven a buscarme. Jajaja, esta noche soy tu esposa. Isabel sonrió radiantemente, y luego se dio la vuelta para regresar a su habitación con un aire de alivio. Día 5. Hoy fue el funeral de Clara. Sus amigos y familiares vinieron. Doña Elena se desmayó llorando junto al ataúd. En cuanto a Isabel, la hermana menor de Clara, vestía de blanco y estaba arrodillada junto al ataúd, pero seguía siendo impropia, guiñándome un ojo continuamente delante de todos. De vez en cuando se retocaba el maquillaje y luego me enviaba un beso volado. Sé que Isabel lo hizo a propósito, pero realmente no podía soportar que ella no distinguiera las circunstancias. Fingí no verla y cerré los ojos. Alex, tú también debes estar cansado. Bebe un poco de agua y descansa. Al ver que alguien se acercaba, Isabel se levantó y me ofreció una botella de agua mineral. No bebí, así que ella me dio de beber, mientras me rodeaba el cuello con el brazo. Bebe, vamos. No vaya a ser que mi hermana te vea desde el cielo y se preocupe por ti. Hago esto por tu bien. Alex, abre la boca. Isabel me tocó los labios, como queriendo abrirlos para colocar la boca de la botella. Estos días Isabel ha estado en mi casa, y para ser honesto, me he acostumbrado a su comportamiento. Pero esta escena fue vista por el doctor Ricardo, el médico tratante de mi esposa y un amigo mío de la secundaria que vino a presentar sus respetos. Alejandro Ríos, qué bueno eres. Tan pronto como tu esposa se va, ya tienes a la hermana. Con razón, con razón. Me quedé atónito. ¿Con razón qué? Sentí que mi viejo compañero de clase, el doctor Ricardo, insinuaba algo con esas 2 palabras. Con razón. ¿Con razón qué? ¿Qué más? De todos modos, ella ya se fue. Dime, ¿cuándo será tu boda con tu cuñada? Dijo esto directamente frente al ataúd de mi esposa. No me enojé. Después de todo, este era el último deseo de mi esposa. Será pronto, es una promesa que hice. Alejandro Ríos, eres increíble. Nunca he visto a nadie como tú. Al verlo a punto de irse, lo detuve apresuradamente. Vamos a comer algo al mediodía. Te lo explicaré. Déjalo, amigo. El doctor Ricardo me quitó la mano. Justo en este momento, doña Elena soltó un fuerte grito, cayendo al suelo de dolor.
Quizás por instinto profesional, el doctor Ricardo se apresuró a ir conmigo a verla. Solo se veía a doña Elena con un hilo de aliento, agarrándome la mano. Alex, dicen que el yerno es medio hijo. Solo tengo una hija, y ahora también se ha ido. No puedes abandonarme. Yo también tenía los ojos llorosos. ¿Qué dice, mamá? Definitivamente cuidaré de mamá. Además, ¿mamá no tiene otra hija? Pienso casarme con Isabel. Seguiré siendo el yerno de mamá. Al escuchar esta frase, Isabel se rió entre dientes. Doña Elena miró a Isabel como si hubiera visto un fantasma. Se levantó y se fue, pareciendo muy asustada de Isabel. No entendí, ya la habían encontrado. ¿No era su propia hija? ¿Por qué le temía tanto a Isabel? El doctor Ricardo, al ver esta situación, también intentó irse. Tuve que perseguirlo hasta la puerta. Viejo compañero, escúchame, déjame explicarte. La situación no es como crees. No me expliques. Cualquier explicación es inútil. Yo me preguntaba por qué la enfermedad de Clara no empeoró tan rápido. Resulta que el problema eres tú. Me asusté. ¿Qué tengo que ver yo? La enfermedad de Clara definitivamente podría haberse extendido por 2 años más. Pero falleció en solo medio año. Mi tratamiento no tuvo absolutamente ningún problema. Entonces el problema es psicológico. Seguramente se descubrió lo tuyo con tu cuñada, lo que la hizo deprimirse y su enfermedad empeoró rápidamente. Me quedé atónito. Yo e Isabel no teníamos nada antes. Si la enfermedad realmente empeoró debido a problemas psicológicos, entonces debió ser por otra cosa. Al ver la espalda de mi viejo compañero de clase alejarse, me sentí perdido. De repente, recordé que durante este último medio año, Clara siempre había estado de un humor inusual, como si siempre tuviera un nudo en el ceño que no podía desatar. Pero frente a mí, ella siempre intentaba actuar con normalidad. ¿Podría la muerte prematura de mi esposa estar realmente relacionada con su estado de ánimo? Pero, ¿cuál fue la causa principal? Esto sembró una semilla en mi corazón, haciéndome desear fervientemente encontrar la raíz de la depresión de mi esposa. El 7º día fue el 7º día de conmemoración de Clara. Solo habían pasado 2 días, pero debido a las palabras de mi viejo compañero de clase, pensé todos los días en por qué mi esposa estaba deprimida. Cuanto más pensaba, más inquieto me ponía. Recordándolo bien, mi esposa y yo realmente vivíamos en armonía. Incluso cuando ella estaba enferma, yo siempre estuve a su lado. Realmente podríamos considerarnos almas gemelas. Entonces, el problema no debería estar en mí. Es Isabel. Inmediatamente culpé a mi cuñada. Isabel. Clara padecía insuficiencia renal. No entiendo de medicina. No sé si la insuficiencia renal puede empeorar rápidamente debido a problemas psicológicos. Pero vi claramente que mientras mi esposa estaba enferma, Isabel continuamente decía palabras sarcásticas, lo que a menudo hacía que mi esposa se sintiera triste. Pero cada vez que mi esposa se secaba las lágrimas en secreto, me decía: Alex, en realidad no culpo a Isabel en absoluto. Ella es mi hermana, y ha sufrido tanto. Incluso si hiciera algo aún más excesivo, yo no me enfadaría con ella. Debido a que mi esposa me aconsejó así, sumado a que era un asunto privado entre mi esposa y mi cuñada. Yo tampoco hablé con acento agudo seriamente con Isabel sobre este tema. Pero ahora que lo pienso, el estado de ánimo de mi esposa fue claramente influenciado por Isabel. ¿Cómo se puede decir que no estaba relacionado? Esto me enfureció. A las 12 de la noche, según la costumbre, tenía que salir a quemar ofrendas para mi esposa. Llamé a Isabel. Isabel, limpia un poco. Vamos a salir a quemar ofrendas. Isabel estaba jugando con el teléfono en la habitación, y salió a regañadientes cuando la llamé. ¿Limpiar qué? Esta pregunta me dio inmediatamente un mal presentimiento. Te dije que prepararas 6 platillos para la ofrenda. ¿Lo olvidaste? Según la costumbre, se deben preparar algunos dulces y ofrendas. Le había dicho a Isabel y esperaba que ella pudiera ayudarme. Isabel también había aceptado. Pero ahora me preguntaba qué preparar. Lo olvidé, dijo Isabel con frialdad. Ella realmente lo había olvidado. Inmediatamente me enfurecí, incluso sospeché maliciosamente que Isabel lo hizo a propósito. Isabel, cuando Clara estaba viva, siempre la hacías enojar. ¿Acaso, ahora que está muerta, también quieres irritarla? Ella es tu hermana. Incluso si antes mamá te dio en adopción por error, eso no tiene nada que ver con tu hermana. La ira me hizo olvidar momentáneamente el acuerdo de las 3 condiciones. Estás tan enojado que tienes los ojos rojos. Realmente lo olvidé. Además, solo es cortar verduras. ¿No puedo cortarlas ahora? ¿Por qué me regañas? Tu hermana te trató tan bien. Eres una desagradecida. En medio de mi aturdimiento, regañé a Isabel por primera vez. Al ser regañada por mí, los ojos de Isabel se enrojecieron. Rechinó los dientes y dijo: ¿En qué me trató bien? Alejandro, tú no sabes las cosas que me pasaron.
¿Con qué derecho usas esas palabras para criticarme? Ella se abalanzó sobre la cocina, agarró mi camisa y me interrogó. No le presté atención. Isabel temblaba. ¿Tú, acaso olvidaste las palabras de tu hermana? Muy bien. Ella se rió de la rabia, dio media vuelta, lloró y salió corriendo de la casa. Isabel se había ido por la rabia. Mi estado de ánimo se calmó un poco. Pero pensé de nuevo, aunque la regañé por una frase, ella realmente había sido demasiado. Quizás después de esto, ella cambie. Terminé de cortar las verduras y las llevé afuera para quemar las ofrendas para mi esposa. Al regresar a casa, inesperadamente se fue la luz. Los cortes de luz no habían ocurrido en mucho tiempo, así que en casa no teníamos velas de repuesto. Rebusqué en el armario de mi esposa. Parecía que había una pequeña linterna. Busqué por un rato, y finalmente encontré la pequeña linterna en el tocador que Clara solía usar. ¿Qué es esto? Al mismo tiempo, también encontré el diario de mi esposa. Clara tenía la costumbre de escribir un diario. Pero ella falleció repentinamente, y yo estuve ocupado con muchas cosas, así que no tuve tiempo de ordenar las pertenencias de mi esposa. Recién ahora encontré su diario. Realmente fue mi culpa. Debido al corte de luz, y sintiéndome inquieto e incapaz de dormir, me senté en una silla y usé la linterna para leer el diario de mi esposa. La letra familiar me golpeó. No pude evitar recordar cada momento de mi vida con mi esposa. Y una sonrisa que hacía tiempo que no tenía apareció en la comisura de mi boca. Lo que Clara anotaba era principalmente su estado de ánimo diario. Por ejemplo, ¿dónde fuimos a comer ese día? ¿O qué regalo le había dado yo? Y algunos pensamientos optimistas sobre cómo enfrentar el futuro después de enfermar. Justo cuando estaba hojeando el diario de mi esposa sin un propósito fijo. De repente, una página del diario manchada con lágrimas llamó mi atención. En ella estaba la elegante letra de mi esposa. Odio la acción que hice contra Isabel ese día. Todo es culpa mía. Lo siento, Isabel. Me asombré, leyendo cada palabra con atención. Pero cuanto más leía, más se me erizaba el cabello. Inesperadamente, esto le había sucedido a Isabel. A través del diario, el tiempo retrocedió a la mañana en que Isabel fue devuelta por sus padres adoptivos. Nevaba mucho. Clara, que entonces solo tenía 7 años, estaba en la ventana, escuchando el llanto miserable de Isabel afuera. Para esta hermana menor de la que no tenía mucha impresión, Clara era realmente una extraña. Mamá, ¿quién es esa niña de afuera? Doña Elena se puso seria y no dijo nada. Un momento después, visiblemente molesta, llamó a Clara a su lado. La de afuera es una bastarda que no sé de dónde vino. Ve y échala, ¿quieres? El rostro de Clara mostró un breve asombro. Para una niña de 7 años, esta era una tarea difícil. Doña Elena llevó a Clara afuera. Isabel estaba tan fría que su cara estaba roja. Vete. Esta es mi casa. Vete rápido. Clara se armó de valor para acercarse, bajo la supervisión de su madre, y empujó fuertemente a Isabel. Isabel cayó en la pila de nieve. Su llanto se hizo aún más miserable. El primer encuentro entre las dos hermanas terminó de esta manera. Al ver a la pobre Isabel que había empujado, Clara dudó y miró a su madre, sin saber si lo que hacía estaba bien. Clara, dale una bofetada. Bofetéala para que se vaya corriendo, y nunca volverá a molestarnos. Desde la perspectiva de Clara, la expresión de su madre era algo desagradable. Ella le dio un empujón en la espalda a Clara. Clara, llena de miedo, caminó hacia Isabel, volviéndose una y otra vez. Supongo que esa bofetada finalmente aterrizó. Después de todo, Clara siempre obedecía a su madre. Pero también creo que esa bofetada se arraigó desde entonces en el corazón de las dos hermanas. Con la mente que Isabel tenía en ese momento, no podría olvidarlo. Y para Clara, se convirtió en una pesadilla difícil de afrontar durante toda la vida. Clara, nunca pensé en el daño que le hice a mi hermana en esa situación. Me odio a mí misma. Después de todo, ella es mi hermana biológica, carne de mi carne. Cerré suavemente el diario. Solo ahora supe con qué mentalidad Clara había estado enfrentando a Isabel recién recuperada. Ella era originalmente una persona amable y cálida, una mujer que ni siquiera se atrevía a pisar una hormiga, pero que escondía tal vergüenza en su corazón. Al mismo tiempo, no pude evitar reconsiderar a Isabel. ¿Fue debido a esta vergüenza que mi esposa quería que la cuidara? El último deseo de Clara volvió a mi mente. Pase lo que pase, yo debería asumir la responsabilidad de cuidar a Isabel en nombre de mi esposa. En este momento, recordé que Isabel se había ido hacía un buen rato. Ya eran casi las 3 de la mañana. Al mirar la noche oscura afuera, sentí pánico. Toda el área estaba sin electricidad, y no sabía si Isabel estaría segura afuera. Los accidentes siempre ocurren entre descuidos, ¿verdad? Isabel, ¿dónde estás? Voy a recogerte. En el teléfono, la música de fondo era muy ruidosa.
Estoy en la discoteca. Si vienes a recogerme, volveré. La voz de Isabel estaba claramente borracha, balbuceando. Temiendo que Isabel, ebria, sufriera algún percance en ese lugar, conduje inmediatamente a la discoteca a recogerla. Aunque la zona estaba sin electricidad, el lugar de entretenimiento nocturno obviamente tenía un generador de respaldo. El mundo exterior parecía no tener nada que ver con este lugar. Me abrí paso entre la multitud ebria y vi a Isabel, completamente borracha, siendo acosada. Varios hombres de aspecto rudo la jalaban maliciosamente. Isabel los empujó, pero fue rodeada de inmediato. Aparté a las personas que me bloqueaban y corrí hacia ella. Largo. El cansancio de varios días hizo que mi estado de ánimo no fuera bueno. Bajo mi cabello desordenado, mis ojos estaban inyectados en sangre, e incluso mi voz era ronca. Cuñado. Isabel cayó en mis brazos. Aquellos hombres, al escuchar que Isabel me llamaba cuñado, desaparecieron a regañadientes entre la multitud. ¿Te preocupas por mí? Isabel estaba borracha en un 90%, y el 10% restante era seducción. Ella me abrazó, apoyando su cabeza en mi pecho. Su dedo flexible, como una pequeña serpiente, se deslizó sobre mi pecho. Vamos a casa. Tiré de Isabel, cansado, queriendo irme de allí. Pero al caminar, sentí que Isabel no quería. No voy a volver. Si no vuelves, ¿qué quieres? No pude evitar regañar su capricho. Pero Isabel soltó mis manos, y se sentó de nuevo. No quiero volver a tu casa. Allí vuelves a ser frío conmigo. Ella estaba triste como una pequeña señorita. Inmediatamente recordé el diario de mi esposa, y me senté impotente a su lado. Bebe un poco conmigo. Ella estaba muy feliz. ¡Qué bien! Unas copas de licor extranjero me relajaron la mente temporalmente. Cuñado, me gustas mucho porque trataste tan bien a mi hermana. Nunca he conocido a un hombre tan amable como tú. ¿Solo por mi amabilidad? Rara vez me enojo. Mi hermana te encargó que me cuidaras bien. Ella asintió. Se lo dije, ella quería que me cuidaras toda la vida. Pero solo soy un poco amable. ¿Por qué insistes en quererme? ¿Acaso te gusta todo lo que tu hermana tenía? ¿Sientes que todo lo que ella poseía, por derecho, también debería pertenecerte? Eso no es amor, sino posesividad. Isabel era muy ardiente. No refutó ninguna de mis palabras, sino que se levantó y se sentó directamente en mi regazo. Sus dos manos rodearon mi cuello. No te preocupes, solo me gustas porque eres amable. ¿Quién dijo que me faltó amor desde pequeña? Su suave voz me rodeó los oídos, atravesando el tímpano. El alcohol no me hizo perder la razón, solo hizo que mi cuerpo se sintiera más entumecido. La ternura de Isabel despertó mis recuerdos lejanos. Alex, dijiste que cuidarías bien de mi hermana. ¿Recuerdas tu promesa? Isabel tenía un aire de mi esposa. Por un momento, no pude distinguir quién estaba frente a mí. Además, esta vez, Isabel había imitado el aura de Clara muy bien. No pude reprimir el anhelo por Clara, y finalmente perdí la razón. De camino a casa, Isabel y yo nos miramos, con la respiración entrecortada. Justo en este momento, el faro del coche brilló. E Isabel tocó el retrato de Clara, haciéndolo caer boca abajo sobre la mesita de noche. Me detuve en seco, y solo entonces empujé a Isabel. ¿Querías hacerlo conmigo ahora? Isabel se limpió la comisura de la boca, y me miró sonriendo de oreja a oreja. De todos modos, el intenso momento anterior había cruzado algún tipo de línea. Al calmarme en este momento, la atmósfera entre nosotros también se suavizó. Isabel, cumpliré mi promesa con tu hermana. Cuidaré bien de ti. Puedes estar absolutamente segura de eso. Está bien, cuñado, tómate un tiempo para descansar. Isabel parecía haberse despertado de la borrachera. De repente se volvió mucho más comprensiva. Pero sé que las palabras que le dije a Isabel todavía eran algo hirientes. Porque repetí una y otra vez que lo hacía para cumplir el último deseo de Clara. Pregunto, ¿quién querría ser voluntariamente una sombra que reemplace a otra persona? Al mismo tiempo, sentí que Isabel todavía quería quitarle demasiado a su hermana. No estaba seguro de si Isabel era consciente de sus verdaderos sentimientos internos. Me desperté y mi cuerpo seguía muy cansado. Aprovechando el tiempo libre, volví a sacar el diario de mi esposa para leerlo. Leía muy lento, muy despacio, porque tenía que leer cada palabra con atención. A veces me perdía en los recuerdos. Continué leyendo desde el punto donde fui interrumpido ayer. Obviamente, hubo un tiempo en que el estado de ánimo de mi esposa se calmó mucho. Pero al seguir leyendo, noté que había algo mal en lo que mi esposa escribía. Según las fechas, era justo el periodo en que la enfermedad de mi esposa empeoró rápidamente. Clara mencionaba repetidamente una frase en el diario. No se puede permitir que Isabel sufra más daños. Mamá y yo le debemos mucho a Isabel. Esto está mal. Por lo tanto, las cosas en el futuro no pueden seguir desarrollándose en una dirección equivocada.
Una frase simple que me dejó sin entender nada. Clara siempre fue una persona introvertida. No le gustaba expresar las cosas, por lo que a menudo desahogaba sus sentimientos en el diario. Pero incluso en el diario, le resultaba difícil aclarar todo. Todo parecía un enigma. Mi esposa sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Tal vez tenía miedo de que este diario se hiciera público. Me dolía mucho la cabeza. ¿Qué significaba? No se puede permitir que Isabel sufra más daños. Definitivamente no era el incidente de la bofetada de hace años. Si más tarde no encuentro una respuesta, esto solo podrá ser un misterio sin solución para siempre. Iba a seguir leyendo, pero doña Elena volvió a llamar. Alex, no me siento bien del corazón. ¿Podrías llevarme al hospital? Mamá, voy enseguida. Me vestí y conduje a casa de doña Elena. Gracias a la ayuda de mi viejo compañero de clase, el doctor Ricardo, la llevé a revisión primero. Afortunadamente, solo era por demasiada tristeza. No había ningún problema grave. Doña Elena siempre sintió que solo tenía una hija. De hecho, después de recuperar a Isabel, a menudo no le gustaba la personalidad de Isabel. Llorando me dijo, mi hija se fue así, dejándome sola. Hoy todavía me consideras tu madre. ¿Pero mañana qué? Más tarde tendrás que formar tu propia familia. La llevé a casa, escuchando las indirectas de doña Elena. Cuando Clara se fue, la persona que más le preocupaba era definitivamente mamá. Nunca abandonaré a mamá en esta vida. Doña Elena tiene muchas artimañas. Ella usa los sentimientos para atarme moralmente. Yo lo sé bien. Pero de hecho, nunca pensé en no cuidarla. Como ya tenía la intención de hacerlo, no me importaban sus pequeños cálculos. Para tranquilizarla, aproveché la oportunidad para mencionar lo mío e Isabel. Mamá, a Clara lo que más le preocupaban eran dos personas. Una es mamá, y dos es Isabel. Ella me pidió que me casara con Isabel. Isabel también es hija de mamá. De esta manera, ¿puedo cuidar de mamá para siempre? Pensé que esta sería quizás la respuesta que más la tranquilizaría. Pero, ¿quién lo diría? Doña Elena cambió repentinamente de expresión. No, absolutamente no te cases con Isabel. Su actitud fue muy dura, incluso rompió el vaso de cristal que tenía en la mano. Alex, ¿puedes tener un poco de criterio propio? ¿Te dice mi hija que te cases y tú te casas? Esa niña Isabel tiene mal carácter. No estoy de acuerdo. Mamá. Me sorprendí mucho, no esperaba en absoluto que ella dijera algo así. Doña Elena siempre se considera el centro. Cualquiera puede entender que solo quiere que yo no me involucre más con Isabel. Ella quiere distanciarse rápidamente de Isabel. Pero yo no entiendo. No es su única familiar restante en este mundo, su segunda hija. ¿Isabel? Incluso si la relación no es buena, ¿quién más puede compararse con Isabel? Me quedé helado. Al ver a doña Elena llorando y desplomándose en la cama, no me atreví a decir nada más. Mamá, beba un poco de agua. Me voy por ahora. Al verla calmarse gradualmente, me levanté y me fui. Mi mente necesitaba despejarse. Fui a la tumba de mi esposa. ¿Realmente quieres que me case con Isabel? Esa niña no está segura de si realmente me ama. Sigo teniendo muchas dudas. Isabel solo tiene una posesividad extrema. Porque tampoco siento cuándo empezó a quererme. ¿Acaso solo porque vio que te traté bien? ¿Le gustó mi carácter? Como dice Isabel, ella solo carece de amor. Clara no podía darme ninguna pista. Pero de pie frente a la tumba de mi esposa, pude calmarme y volver a los recuerdos fragmentados del pasado. Hace medio año, Isabel fue readmitida de repente. La razón fue que la familia de sus padres adoptivos también la trataba muy mal. En ese momento mi esposa ya estaba enferma. Isabel regresó a casa, y la invitamos a cenar varias veces. Durante ese tiempo, doña Elena a veces fingía afecto, y otras veces criticaba el comportamiento de la niña. Incluso la regañó directamente varias veces, diciendo que sus padres adoptivos no la habían educado para ser una dama de prestigio. Ni siquiera una chica decente. Con la personalidad de Isabel, seguramente querría discutir con ella. Fui yo quien intervino para mediar, diciendo muchas palabras amables. ¿Acaso Isabel malinterpretó que yo tenía intenciones con ella? A grandes rasgos, encontré algunas pistas. Conduje de vuelta a casa. Isabel, imitando la virtud de su hermana, estaba cocinando. Pero no preguntó por la situación de su madre. Cuñado, ¿te gusta la comida que cociné? ¿Cómo se compara con la de mi hermana? Me enojé un poco de nuevo. ¿Por qué siempre tenía que compararse con su hermana? Pero inmediatamente recordé las palabras de mi esposa. Sé más tolerante con Isabel. Mamá no se sentía bien. Hoy discutió conmigo, y estaba tan enojada que no quiso hablar conmigo. ¿No quieres preocuparte un poco por ella? Envíale algo de comida. No quiero. ¿Qué tienen que ver su vida o su muerte conmigo? Las palabras de Isabel me asustaron mucho. Eran demasiado frías. Ella es tu madre. ¿Y qué si es mi madre?
Me dio a luz, me abandonó, y cuando me necesitó, me llamó de vuelta. Isabel parecía inquieta, como si hubiera pisado la cola de un gato. Pero muy rápidamente estabilizó sus emociones. Parecía estar haciendo todo lo posible para mantener nuestra relación. Entonces, ¿por qué discutieron? Mencioné con mamá mi intención de casarme contigo. Ella se opuso rotundamente. Levanté la cabeza para mirar a Isabel, queriendo saber su reacción. Es cierto. Tiene miedo de que yo la desvíe. Y te dijo que no te preocuparas por ella. Estas palabras fueron un jarro de agua fría. Parecía que madre e hija no tenían intención de verse. Doña Elena probablemente realmente teme que Isabel hable mal de ella conmigo. Parece que la persona que mejor entiende a doña Elena sigue siendo su hija. ¿Van a seguir así para siempre? Ahora que se han reconocido, deberían vivir juntos como familia. Fui paciente, queriendo ayudar a Clara a armonizar el afecto materno-filial entre ellas. Isabel apoyó la barbilla en la mano y me miró. En esta casa, solo el cuñado es bueno conmigo. Sus ojos casi disparaban pequeñas estrellas. ¿Y tu hermana? No es buena. Pregunté muy directamente, e Isabel respondió también muy resuelta. Me quedé en silencio. No tengo hambre. Come tú primero. Regresé a la habitación, muy triste. Clara siempre pensó en Isabel, pero Isabel hablaba mal de su hermana. Efectivamente, como dijo doña Elena, Isabel es una desagradecida. Mis débiles nervios estallaron de inmediato. Clara, ¿sabes cómo te juzga Isabel? La ira incontenible me hizo estallar. Isabel, ¿te atreverías a decir que tu hermana no es buena delante de ella? Dijiste que me querías, y tu hermana, a punto de morir, me dijo que me casara contigo. Ahora que ella ya no está, ¿estás muy feliz? No lo estoy. Isabel dejó los palillos y se levantó. ¿Cuándo he deseado yo la muerte de mi hermana? Entonces dime, cuando ella estaba viva, dijiste que me querías, ¿acaso querías irritarla? Supuse que con la personalidad de Isabel, tal vez diría tales palabras. Por supuesto, todavía no había pruebas. ¿Quién lo iba a decir? Isabel asintió en silencio. Sí, se lo dije directamente. Justo antes de que muriera. ¿Quieres echarle la culpa de la muerte de tu hermana a tu conciencia? Ella admitió muy rápido. Sí, mi compañero de clase es el médico tratante de tu hermana. Dijo que la muerte de Clara está más o menos relacionada con el estado de ánimo. Piensa, ¿cuánto tiene que ver eso contigo? Isabel se quedó atónita. Nunca pensé que pensarías así de mí. Sus ojos se llenaron de repugnancia. Dicho esto, Isabel tiró los palillos y corrió rápidamente de vuelta a su habitación. Ella no quería irse, yo tampoco la ECHE con acento agudo. Ella se fue, yo tampoco la detuve. En resumen, realmente sentía un poco de odio. En sueños, volví a soñar con Clara. Clara me preguntó por la situación reciente de la familia, y también preguntó con preocupación por Isabel, si la estaba cuidando bien. La sorpresa me hizo sentir como si fuera el regaño de un fantasma, o tal vez se debía a la presión excesiva. Miré el reloj, ya eran más de las 5 de la mañana. Salí de la casa con el rostro tenso, sin decir una palabra. Pero afortunadamente, Isabel todavía estaba allí. Si se hubiera ido por mi culpa, no sabría qué decirle a Clara. Clara también había sido enterrada. La empresa preguntó con cautela sobre mi estado. A menudo estoy a cargo de asuntos importantes. No quise quedarme con Isabel todo el día. Decidí volver a trabajar para encontrar un poco de paz. Isabel salió con los ojos rojos. Cuñado, lamento lo de ayer. No debía hablar mal de mi hermana. Mi estado de ánimo se había calmado mucho. Yo también lo siento, Isabel, estaba demasiado enojado. Pero realmente no quería hacer que tu hermana muriera de rabia. Al contrario, esperaba mucho que se recuperara. Isabel no pudo evitar añadir algunas frases más. No confiaba mucho en estas palabras. Pero aún así asentí. Lo sé. De camino a la empresa, pensé continuamente en la relación entre Isabel y Clara. En realidad, no era tan mala como me imaginaba. Como Clara siempre había querido mucho a Isabel desde el principio, Isabel tampoco tenía mucha mala voluntad. A veces incluso reían y hablaban juntas. Desde la cautela inicial hasta la naturalidad, Isabel realmente había pasado por un periodo de mejora. Pero antes de que su enfermedad empeorara, Isabel y Clara parecían haber tenido un conflicto. Isabel se mostraba muy enojada cuando veía a Clara. El número de veces que se vieron también disminuyó a partir de ese momento. Pero Isabel todavía iba a visitar a Clara. No estaba seguro de si Isabel le dijo algo demasiado fuerte a Clara en ese momento. El primer día de vuelta al trabajo, nadie me molestó. Todavía estaba en la fase de reorganizar mis emociones. Al volver a casa por la noche, las luces estaban apagadas. Parecía muy tranquilo. Llamé en voz alta. Isabel. Mi voz reveló ansiedad. Temía que algo le hubiera pasado a Isabel, y no sabría qué decirle a Clara. Quizás porque se mezcló mucha preocupación.
De repente se oyó un llanto en la habitación. Siguiendo el llanto, vi a Isabel acurrucada en la esquina de la pared, con las manos alrededor de las rodillas. Pensé que al volver aquí tendría una familia. ¿Por qué terminó así? En la oscuridad, lloraba desconsoladamente, como una niña pobre y desamparada. Solo en este momento me di cuenta de que el daño era mutuo. Donde hay daño, no hay confianza. Isabel, no llores. Me apresuré a ir a abrazarla, para que ella encontrara un poco de consuelo en mis brazos. Isabel, como una niña, se abrazó a mis hombros. Yo no lo hice, no pensé en hacer que mi hermana muriera de rabia. No fue mi culpa. Cuñado, yo le dije esas palabras a mi hermana. Pero fue ella quien me preguntó a propósito. No sabía que sería así. Me gustas porque nunca nadie ha sido tan bueno como tú, y nadie ha hablado bien de mí. Mi madre me regañaba, y tú y mi hermana me ayudaban. Ustedes dos son buenas personas. Eres tan amable. Ahora que lo pienso, ella tampoco me obligó. La voz de Isabel se quebró. Sus emociones eran muy inestables. La escuché decir, ella tampoco me obligó, e inmediatamente recordé el incidente de la infancia. Ella no lo hizo a propósito. Ella también se arrepintió mucho. Cuando te dio una bofetada, ella no entendía nada. ¿Te lo contó alguna vez? El cuerpo de Isabel tembló. Me tomó un tiempo decidirme a resolver este malentendido. Ella lo contó. Ella quería que me disculpara contigo en su nombre. Ella ha vivido en la vergüenza por ese incidente toda su vida. ¡Guau! Isabel rompió a llorar a sollozos. Alejandro, tu suegra está en el hospital. Dice que le duele el corazón. Ve rápido. El doctor Ricardo llamó por teléfono. Esa noche, doña Elena llamó pidiendo ayuda. Los vecinos la ayudaron a llamar al 115. Se dice que cuando fue trasladada, su estado era estable. Pero al llegar al hospital comenzó a delirar, dejando un testamento. Estaba muy preocupado. Isabel, vamos juntas al hospital a ver a tu madre. Parece que la situación no es muy buena. Isabel se limpió las lágrimas y aceptó dócilmente. Conduje inmediatamente a Isabel al hospital. Al llegar al hospital, el doctor Ricardo me estaba esperando en la puerta de la habitación. Ella está despierta. Acaban de revisarla. El problema no es muy grave. Entren, los dos. Pero no dejen que la paciente se altere demasiado. Al escuchar esto, suspiré aliviado. Tiré de Isabel y entré. Sé que esto es un truco de doña Elena. Cada vez que algo le desagrada, ella finge estar enferma para que le mostremos piedad filial. Al entrar en la habitación, Isabel dudó claramente un poco. Entra tú. Yo no voy a entrar. No le gustó. Ella es tu madre. Tu hermana ya no está. Solo quedas tú como hija. ¿Cómo no le vas a gustar? Esta es una oportunidad para resolver la relación. Isabel se mordió el labio y me siguió adentro. Doña Elena vio a Isabel e inmediatamente gritó débilmente, asustando a Isabel, quien se dio la vuelta y salió. Pero al verme, doña Elena no mostró un rechazo evidente. Mamá. Me acerqué y pregunté con preocupación. Isabel vino a visitar a mamá. Solo para preocuparse por mamá. ¿Por qué mamá la trae aquí? Doña Elena se agarró fuerte el pecho. Su rostro de repente cambió por completo, ligeramente pálido. Originalmente no tenía ninguna enfermedad grave, pero ahora parecía haber enfermado de verdad de repente. No me atreví a decir nada más. Ahora, doña Elena miraba a Isabel con cada vez más dolor. Alex, dile que se vaya de inmediato. No quiero verla. Dile que se vaya muy lejos. Cuanto más lejos mejor. Estas palabras también me asustaron. La puerta no estaba cerrada. Isabel lo escuchó todo claramente afuera. ¿Por qué mamá tiene un prejuicio tan grande contra Isabel? Mamá, no seas así. La aconsejé, pero doña Elena no cedía en absoluto. Ella me agarró fuerte la mano, y dijo con todas sus fuerzas. Alex, ¿no sabes que Isabel es un cometa? La ECHE con acento agudo de pequeña. ¿Puede ella ser buena conmigo? ¿Por qué la acepté de nuevo? Fue porque mi hija, Clara, necesitaba un riñón. Con uno nuevo se curaría. Esa mocosa desgraciada. Ella no aceptó. Vino a vengarse. Quiere ver a nuestra familia destrozada. Mamá. Rápidamente presioné con acento agudo el botón de emergencia. Isabel estaba parada en la puerta, con una mirada muy compleja. Doña Elena siguió mirando fijamente a Isabel, y lentamente sus manos cayeron. Ella se había ido. Respiré con dificultad, incapaz de calmarme. Las últimas palabras de doña Elena hicieron que mi mente se confundiera por un momento. ¿En serio? No esperaba que ese fuera su propósito. ¿Ella aceptó a Isabel en casa solo para obtener un riñón para Clara? Ella dijo que Isabel no aceptó, lo que demuestra que lo había mencionado. Isabel dijo, ella no me obligó. No sabía cómo enfrentar esta compleja relación. El funeral de doña Elena fue relativamente sencillo. Después de todo, sus amigos ya eran mayores.
Pero no lo hice superficialmente. Lo orgánico con acento agudo con mucho cuidado. Ella, al final, no pudo haber imaginado que la persona que vestía de luto por ella sería Isabel. Regresar de la funeraria fue al anochecer. Cuñado, estás cansado, descansa un rato. Tú también ve a dormir temprano. Isabel, necesito un poco de tranquilidad. ¿Me das tiempo para pensarlo bien? De vuelta en la habitación. No pude dormir. Los seres humanos tienen egoísmo. Clara necesitaba un riñón, e Isabel casualmente lo tenía. La forma de actuar de doña Elena, no se puede decir que sea extremadamente cruel. Pero definitivamente no es buena. Pero Isabel se negó de todos modos. Estaba muy triste. Si en ese momento ella. Puse el retrato de mi esposa en la mesita de noche. Volví a abrir el diario de mi esposa. Solo quedaban las últimas páginas. Quería terminar de leer el diario de Clara. Creo que lo que dijo mamá es absolutamente inaceptable. Isabel no nos debe nada en absoluto. ¿Cómo podemos seguir haciéndole daño de esa manera? Me negué. Pero Isabel pensó que yo también tenía esa intención. Es correcto que estuviera enojada. Nosotros somos los malos. Pero hoy ella vino a verme. Le pregunté si me odiaba. Ella dijo que sí, pero que ahora ya no. También dijo que envidiaba mi vida. Y le gustaba un hombre gentil como el cuñado. Sé que ella carece de amor. Alex es justo así. Deja que Alex cuide de Isabel en mi lugar. De lo contrario, Alex tampoco se casaría conmigo. La decisión que tomé no tiene nada que ver con Isabel. Es mi propia voluntad. Ya estaba gravemente enferma, e incluso con un trasplante de riñón no estaba segura de poder vivir feliz. Además, conozco bien mi cuerpo, la posibilidad de sobrevivir es muy pequeña. Afortunadamente, Isabel me ha quitado el nudo de mi corazón. Puedo irme sin remordimientos. Espero poder vivir, pero no puedo. Espero que Isabel viva una buena vida por mí, que viva sana y feliz. Alex, si lees estas líneas, por favor, aprecia a esta hermana menor. Ella es tan bondadosa como yo. Grandes lágrimas cayeron. En la última noche oscura. En el diario había un documento de consentimiento para la donación de órganos. Con la firma de Isabel. Dejé el documento de consentimiento para la donación de órganos. Mis lágrimas se habían secado. Solo quedaba una profunda paz. Ahora, todos los nudos se habían deshecho. No había odio ni cálculo entre las dos hermanas. Solo un profundo amor, el sacrificio silencioso de Clara, y la bondad ingenua y herida de Isabel. Clara no me dejó, solo cambió de forma para seguir estando a mi lado y cuidar de la hermana que tanto amaba. Me levanté y caminé hacia la habitación de Isabel. La niña dormía profundamente, su rostro juvenil mostraba un claro cansancio y dolor. Suavemente le subí la manta. Te cuidaré muy bien, Isabel. Se lo prometo a Clara. Sé que nunca me casaré con Isabel solo porque fuera el deseo de Clara. Ni por ninguna forma de reemplazo. Me casaré con ella porque es la única manera de cumplir la promesa a mi difunta esposa. Y de mantener una parte de Clara en mi vida. Isabel no es una sombra, ella es la responsabilidad y el último legado de amor de Clara. El primer rayo de sol de la mañana se coló suavemente por la ventana, iluminando la habitación. Mi vida, aunque había perdido la mitad, comenzaba un nuevo capítulo, llevando el peso del amor y la tolerancia. Fin.